Bienvenidos, esto es TN Internacional. En el programa de hoy van a escuchar uno de los testimonios más estremecedores que podrán escuchar hasta ahora en este ciclo. Y tiene que ver con una maquinaria del terror y tiene que ver con los hallazgos de la misión independiente de las Naciones Unidas en Venezuela. Y por supuesto, tiene que ver con la conversación central, la que queremos dar en este espacio todos y cada uno de los programas. Hablemos de derechos humanos y hablemos, en este caso, de Venezuela. La maquinaria del terror, porque claro, hablamos de una maquinaria pergeñada desde lo más alto del poder. El hecho saliente de esta semana es que la misión independiente de las Naciones Unidas habla ya de una cadena de mando y habla ya de la sistematicidad en las violaciones de derechos humanos, por consiguiente en los crímenes de lesa humanidad. Violaciones, torturas, amenazas constantes, tortura psicológica, centros clandestinos de detención y, por supuesto, todo en el contexto de la más absoluta precariedad en materia de Estado de Derecho o de la ausencia total en materia de Estado de Derecho, con lo cual cuando hablamos de detenciones hablamos de secuestros. Por supuesto, esto implica responsabilidades específicas e implica un pedido de rendición de cuentas, ¿no? La misión independiente, recordemos, es un ente que investiga, pero después está la instancia judicial. La gran pregunta es, bueno, una interpelación más al mundo, una serie de pruebas, y en este caso de investigaciones sobre 122 casos que plantean la misma pregunta. ¿Cuándo dará cuentas el régimen de Nicolás Maduro? Vamos a poner sobre una placa la cadena de responsabilidades que, por supuesto, involucra directamente a lo más alto, como decíamos antes, del Poder Ejecutivo, de quien ejerce de facto el poder en Venezuela al mando de un régimen autocrático, pero que tiene esa mano de obra en algunas de las fuerzas represivas del régimen, principalmente en los órganos de inteligencia. Hablamos, por supuesto, de Nicolás Maduro desde el propio Palacio de Miraflores. Ya se habla de órdenes directas, porque por supuesto algunos de los presos tienen carácter público, son figuras notorias de la disidencia en Venezuela y son seguidos en sus detenciones y en las condiciones de su detención muy de cerca por los más altos mandos del régimen venezolano. Por supuesto, después hablamos también de quien ejerce y quienes ejercieron la vicepresidencia en Venezuela. Hablamos de Delcy Rodríguez, hablamos del ex vicepresidente Tarek El Aissami. Atención con este nombre, ¿eh? Atención con este nombre, sobre todo cuando hablamos del nexo iraní, ¿no? Cuando hablamos de Tarek El Aissami, hablamos también del nexo del régimen venezolano con Irán. Este nombre lo traeremos a colación en otros programas, en alusión a ese vínculo estratégico para el régimen de Maduro, pero sigamos en la misma línea hablando del hallazgo de la misión independiente, ex vicepresidente El Aissami. Diosdado Cabello, que hoy es diputado nacional, por supuesto, de la Asamblea Oficialista, ¿no? Recuerden que se da esa situación de absoluta anomia, ¿no? Con dos representaciones parlamentarias, porque claro, ya sabemos que el chavismo, si no le gustan los resultados, fuerza los resultados y monta las instituciones a su gusto, ¿no? Que por supuesto implican totalmente ser funcionales a los designios del régimen. Diosdado Cabello, que tiene un programa de televisión donde señala a disidentes políticos, muchos de los cuales tienen el destino de algunos de los casos brutales consignados en el informe de la misión independiente. Diosdado Cabello, que si bien no tiene una responsabilidad funcional formal sobre estos organismos de los que vamos a hablar, sí tiene una influencia. Y esto está consignado también en el informe, una influencia directa. Y hablamos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar y hablamos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. Realmente son esquemas muy, pero muy perversos. Se habla de lo casi innumerable, pero o inefable, ¿no? En términos de las torturas y los métodos que son utilizados, pero francamente hay que hablar en términos específicos, aunque suene escabroso y espeluznante, para tomar dimensión de cómo hay un plan, cómo esto ha sido pergeñado desde lo más alto y hay un plan sistemático y sádico para perseguir y para quebrar a la disidencia.
Y para que una vez que se producen las liberaciones, cuando se producen las liberaciones, estas personas sean testimonio del horror para disuadir cualquier otro foco de disidencia, ¿no? Porque en definitiva no los liberan por ningún acto de humanidad ni ningún rapto de humanidad, sino para que sean testimonio del horror. Con nosotros está un sobreviviente del helicoide. El helicoide es, y lo veíamos recién en el clip, uno de los centros de tortura, uno de los centros de detención que funciona en el corazón, en pleno centro de Caracas. Fíjense ustedes que es un edificio espiralado, pensado originalmente, y vaya si no es una metáfora de la propia Venezuela, pensado originalmente como centro comercial. Es una mega edificación que hoy funciona como un centro de detención donde sucede, como les decía antes, lo inefable. Víctor está con nosotros, ha accedido a darnos esta nota, es sobreviviente del helicoide y por supuesto tiene un valor especial y requiere una enorme valentía estar en este espacio, así que te agradezco muchísimo por venir, Víctor. No, gracias a ti por tomarte el tiempo de poder visibilizar lo que está pasando justo en este momento con la situación de los crímenes de lesa humanidad que se cometen en Venezuela, dado que la última semana lo que pasó es un acto, creo que muy importante por la lucha de la justicia, ¿no? Pasó que se dijo que Maduro es quien tortura en Venezuela. Maduro es un torturador y todas las personas que mostraste y su círculo de confianza son torturadores, son los que asesinan. Entonces, son cientos y miles de víctimas que buscan justicia y que se diga, que la Organización de Naciones Unidas diga que son torturadores, que son asesinos, es importante. Y por eso agradezco el espacio, porque es un proceso que sigue, porque ahorita están torturando gente en el helicoide. Bueno, a ver, Víctor, sos muy joven. ¿Tenés 28? 27. 27 años. ¿Te detuvieron cuando tenías cuántos años? 22. 22 años. ¿Estuviste varios meses en el helicoide? Estuve alrededor de 5 meses, sí. ¿Cómo se da tu detención? Bueno, la detención se da un 24 de enero. Yo estaba en mi casa, estaba haciendo la tesis para ir para graduarme en la universidad. Yo soy periodista. Y llegaron alrededor de 35 miembros del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, irrumpieron mi casa sin orden de captura, sin ninguna orden de allanamiento. Me apuntaron en la cabeza, me lanzaron en el piso, me pegaron contra la pared, preguntaban quién era yo. Yo les decía que no había una orden para que accedieran a mi hogar. Me golpearon y me montaron en un autobús escoltado con más de 35 oficiales del SEBIN, la policía política, quienes me llevaron diciéndome que me iban a hacer una entrevista al helicoide. El helicoide es este centro de tortura del que tú hablabas, y allí estuve durante 5 meses aislado, sin ver el sol, sin ver a mi familia, sin la posibilidad de tener un abogado privado que me defendiese. Y nada, estuve allí encerrado en ese centro de tortura durante todo este tiempo. A ver, cuando te llevan al helicoide, ¿sabías o tomabas dimensión de lo que podía empezar a pasar en los días que siguieran? Mira, yo antes de estar en el helicoide, yo iba a las manifestaciones y yo sabía que habían presos políticos. Y cuando estaba en las manifestaciones, cosas de las consignas, de un cúmulo de cosas que se demandaban en Venezuela, era la liberación de los presos políticos. Y yo no entendía la dimensión de lo que representaba ser un preso político. Yo creo que la naturaleza más atroz de lo que representa el sistema criminal que opera en Venezuela, y sistema criminal basado en que ya es un hecho verídico que cometen crímenes de lesa humanidad, ¿no? Entonces, ya sabiendo o teniendo una idea de que habían presos políticos, no concebía lo que era ser torturado. No concebía lo que era que me metieran una pistola cargada en la boca mientras yo estaba allí metido en ese centro de tortura. Que me tuviese que defecar en las bandejas de comida. No concebía que no pudiese ver a mi mamá y que a mi mamá le dijeran que me tenía que ir a buscar a la morgue. Entonces, pareciese
ser una bandera y la verdad, después de haber estado ahí, creo que era una banalización, la dimensión del daño y las atrocidades de las cuales son capaces estos sistemas para operar e intentar penetrar en lo más profundo de tu ser para dañarte, coaccionarte, silenciarte y hacer incluso que cohabites, ¿no? Entonces es un sistema muy atroz cuya dimensión creo que es inefable, pero es. Hablamos del helicoide y hablamos, por supuesto, de métodos de tortura realmente sórdidos, ¿no? También hay que decir que hay otros centros de detención. Otro de los hallazgos de la misión independiente y del informe de la misión independiente tiene que ver con delimitar los otros centros clandestinos de detención y tortura. Hay personas que han sido forzadas a llegar a un punto de Caracas en el que les dan una pala para cavar sus propias tumbas y los amenazan con dispararles. Hay personas que han sufrido violaciones sexuales. Hay personas que han sido sometidos a un mecanismo, una suerte de aparato llamado señorita, que deforma cuerpos y luego son sumergidos en tanques. Realmente hablamos de una tortura pensada y entrenada. ¿Cómo son estos personajes o estos, ustedes le llaman funcionarios oficiales, con los que tienen que interactuar en estos centros de tortura? Sí, Carolina, quisiera, ya te respondo eso, pero cuando dices hay personas, yo creo que es importante también decir quiénes son esas personas. Y esas personas son todos los que piensan distinto. O sea, son personas que pertenecen a grupos políticos, pero son personas que, por ser la esposa de alguien, va detenida, son activistas defensores de derechos humanos, claro, son estudiantes, son menores de edad, son mujeres que por trabajar en de servicios, hacerle servicios a un hogar, son detenidas. Y eso es importante porque pareciera que el tema pasa por que son los políticos que son detenidos arbitrariamente. No, es violación sistemática. Estamos hablando de los últimos 4 años, más de 15.000 personas arbitrariamente detenidas, ¿no? Entonces, creo que eso es importante. ¿Y quiénes son las personas con que interactúas? O cómo funcionan esta policía política? Digamos que son personas cuyas habilidades para torturar son sistematizadas, son creadas, son ideadas. Parte de lo que decía el informe era esto, ¿no? Cómo los cuerpos de seguridad se ponen de acuerdo para ver quién va a ejercer la tortura dependiendo del perfil que entre. Son personas sin escrúpulos, y los que tienen escrúpulos se ven coaccionados a decirte te tengo que pegar porque si no a mí luego me van a pegar peor. Entonces son personas que están allí introducidas en un sistema y que entraron allí por una crisis de país donde era más fácil ser funcionario para tener otros recursos, porque ya que tienes un arma en la mano tienes la posibilidad de poder obtener desde tu rol de poder otras cuestiones. Por ejemplo, las personas que desde este rol de poder, esta policía política, para que yo recibiese una carta dentro del helicoide, le cobraban a mi mamá, porque mi mamá no podía verme. Hay personas que sobornan, esos son las policías políticas, ¿no? Que sobornan a los familiares de aquellas personas que fueron detenidas arbitrariamente. Y luego tienen los altos mandos, que son los perfiles superpoderosos, como el señor Carlos Calderón, que fue el director del SEBIN mientras yo estuve preso y con quien tuve contacto directamente, y me amenazó y me dijo que no iba a salir nunca de allí. Y hoy sé que es responsable de mi detención y la detención de muchísimas personas. Son personas lo suficientemente atroces que violentan sistemáticamente los derechos humanos de quienes piensan distinto. Por supuesto, cuando hablamos de derechos humanos no hablamos ya de una conversación sobre, sí sobre política en el sentido más profundo del término, pero no sobre ideologías, ¿no? Porque hablamos de derechos universales y hablamos de derechos fundamentales. ¿Sentís que todo esto que vino esta semana, con las revelaciones, llega, yo no diría un poco tarde, pero hace mucho que Venezuela está gritando por los tantísimos, incluso que han muerto bajo esas condiciones de detención? ¿Qué sentiste
con todo lo que pasó a partir del informe? Mira, es muy interesante porque yo actualmente trabajo en temas de propiamente derechos humanos y nos dicen en la organización que es irresponsable hablar de crímenes de lesa humanidad cuando la Corte Penal Internacional o la Organización de Naciones Unidas no dicen explícitamente que son crímenes de lesa humanidad, ¿no? Entonces, es muy fuerte saber desde hace años que son crímenes de lesa humanidad y que este llamado a justicia no se lleva a cabo. Entonces, al final del día, parecerá ser un atisbo de esperanza, pero la verdad es que se convierte en un atisbo de responsabilidad porque es una oportunidad de poder visibilizar desde los grandes entes que esto pasa. Pero sobre todo es una oportunidad de decir, esto sigue pasando. Hay más de 100 presos políticos en el helicoide ahorita. Sigue la persecución. O sea, porque es una investigación que de hecho se tiene que hacer y aumenta la responsabilidad. Cuando haces el comentario a lo transversal de derechos humanos y políticos, aumenta la responsabilidad porque este informe salió, pero el lunes va a ser votado en Naciones Unidas. Y es responsabilidad de los estados, particularmente de los estados latinoamericanos, que han vivido situaciones de las dictaduras más atroces, votar porque se siga la investigación. Es responsabilidad, es una responsabilidad compartida porque trasciende de los testimonios de los venezolanos. Estamos hablando de crímenes de lesa humanidad, son crímenes contra la humanidad. Por supuesto hablamos ahora del helicoide porque además encierra varias cosas, ¿no? Es la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, encierra también toda una metáfora sobre Venezuela y sobre el destino de Venezuela, pero hay otros puntos de detención, ¿no? Hemos hablado de la tumba, hemos hablado incluso con el activista Lorenz Salé, que ha estado preso allí, otro centro de tortura que, bueno, su nombre lo indica, ¿no? No hace falta entrar en mucho detalle. Boleíta también, otro lugar consignado allí, y una más de decena de lugares que funcionan como centros de tortura. ¿Qué ha sido para vos lo más estremecedor, ¿no? Recuerdo hablar con Laurent y él decía, ¿no? Cuando salís y pensás en los que quedaron. ¿Qué ha sido lo más estremecedor de tu experiencia? Yo creo que lo más estremecedor de mi experiencia es que siga pasando. Cada vez que se llevan a una persona detenida arbitrariamente, que se la lleva el DGCIN, se la lleva el SEBIN, es un recuerdo constante de la tortura, es un recuerdo constante de los que siguen estando allí. Es pérdida de sueño, es miedo, es sentir que van a volver. Eso es lo más estremecedor. Es que ellos se encargan de todos los días, desde sus torturas y su sistematización política en contra de la sociedad, de recordarte todo lo que hacen allí. Bueno, hay una parte en la que se consigna una suerte de entrenamiento a los funcionarios por parte de funcionarios cubanos, ¿no? Esto también forma parte de los hallazgos. ¿Qué pensás que puede pasar qué pasa a partir de ahora? ¿Crees que puede cambiar algo? Porque también al mismo tiempo parece haber un aparato propagandístico desplegado. Venezuela se arregló, ¿no? Vos hablas de más de 100 personas, me imagino. Solo en el helicoide. Son más de 100 personas solo en el helicoide. Me imagino también a las madres víctimas de los tantísimos estudiantes que murieron en las calles, o bajo estas condiciones de detención, o en una ejecución. ¿Qué sentís vos que puede llegar a pasar a partir de ahora? Mira, yo creo que hay varias cosas, ¿no? Hay responsabilidades en distintos niveles. Está unas responsabilidades individuales, que es seguir levantando la voz. Yo he tenido la posibilidad de relacionarme con muchas víctimas y si algo que está claro es que si Maduro tortura sistemáticamente, ahora se van a seguir contando historias de forma sistemática. Porque ya es un hecho que Maduro es un torturador y su grupo de confianza es un torturador. Entonces, vamos a seguir contando historias. Hay un rol de las organizaciones de la sociedad civil de seguir fomentando denuncias ante los organismos internacionales y hay un rol de los gobiernos de los estados de decidir si omiten, si son cómplices o si buscan democracia. ¿Qué es lo peor? Porque se consignan y se delinean prácticas físicas y prácticas psicológicas.
es difícil dimensionar qué es lo peor porque todo es horrible, ¿no? Todo parece ser un descenso en nuevos círculos de ese infierno. ¿Pero qué es lo peor? Ver cómo torturan a los demás. Ver que le están poniendo una bolsa en la cabeza, asfixiando a una persona al lado tuyo y tú no poder hacer nada. Que un policía se pare frente a ti comiéndose la comida que te mandó tu mamá y te diga, tu mamá sí cocina sabroso. Hijo de puta. ¿Cómo saliste? Salí del helicoide. Todavía hay mucha gente que no es libre. Yo no soy libre y se tiene que hacer justicia. Entonces, eso es algo importante. Salí del helicoide porque hubo una negociación en el marco de las elecciones presidenciales fraudulentas, las últimas elecciones presidenciales fraudulentas, donde sí algunas personas reconocían a Maduro, algunos grupos políticos reconocían a Maduro como presidente, él liberaba un grupo de presos políticos. Entonces, salió una lista donde liberaron a varios presos políticos y en esa lista tuve la suerte de salir bajo un esquema también planificado, atroz, que seguía coaccionando la libertad, ¿no? Porque era, no puedes salir del país, no puedes dar declaraciones en medios, no puedes trabajar en organizaciones políticas y te tienes que seguir presentando en los tribunales penales. ¿Se produjo tu salida del país? ¿Vos tenés estatus de refugiado? Sí, yo soy refugiado. Actualmente tengo estatus de refugiado y yo salí de la cárcel. Luego de eso me recibí en la universidad, me gradué de la universidad y luego tuve que escapar de Venezuela. ¿Te queda familia allí? Sí. ¿Tenés miedo por ellos? Sí. ¿Qué pasó con tu familia en el durante y después? Mi mamá dice que ya más nunca volvió a sonreír. Tu familia vivía relativamente cerca. Frente al helicoide. Frente al helicoide. Y nunca pude entrar. Vive.